Reflexiones amazónicas con David Landa. Le damos la bienvenida hasta ahora a David Landa, él es representante del colectivo Moyobamba 500 años, es ecologista. Y esta semana, como mencionaba, previo a la presentación de la secuencia, el país se ha visto conmocionado por el asesinato al defensor ambiental Quinto Inuma Alvarado, ¿no? A pesar que ya se conocía de estas amenazas, había advertencia, ¿no? Pero no se le brindó la protección debida y ahora estamos lamentando una vez más, ¿no?, cómo estas mafias, estas bandas organizadas, ¿no?, que depredan nuestra Amazonía, nuevamente toman el control. Qué gusto saludarte, David. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, mi querido José. En realidad no es un tiempo bueno para la Amazonía y su defensa, pero acá sorprendido por todo lo que ocurre y a las órdenes para esta secuencia, mi querido José. Un abrazo desde Moyobamba. Sí, el asesinato de Quinto Inuma nos lleva a una reflexión, ¿no? En los últimos años hemos asistido a hechos muy similares, ¿no? La gran pregunta es, ¿se le brinda o no se le brinda garantía a los defensores ambientales? Mira, la situación es dramática, ¿no? Si vemos los datos de algunas organizaciones que han hecho investigaciones y estudios al respecto, tenemos que desde el 2011 hasta la fecha, más o menos se han desaparecido, asesinado más o menos 220 personas, ¿no? Y se ha criminalizado, o sea, se le ha hecho denuncias, se les ha acosado a más o menos 960 defensores de la Amazonía. De esas 220 de defensores o que han muerto por defensa de los recursos, sus territorios, qué sé yo, sean mestizos, sean indígenas, etcétera, la mayoría de estos crímenes no son puestos a la luz. Se diluyen en la profundidad de la Amazonía cuando son comunidades indígenas que tienen unas carencias absolutas. Ahí, entre paréntesis, por ejemplo, mencionaré que las comunidades indígenas que de las 55 que hay en el Perú, 4 son del Ande y 51 son de toda la Amazonía, que vuelvo a subrayar la porción más importante y extensa del territorio, 70% del territorio con criterio de cuenca. Entonces, las carencias son tremendas. Sirva la reflexión también para jalar la atención del Estado. Solamente el 15% de estas comunidades, de su población, tienen conexiones a Internet. Entonces, están totalmente incomunicados. Hay comunidades en las que hay que llegar horas de horas en bote y al final de cuentas los asesinatos ahí se diluyen en el anonimato. Entonces estamos hablando de lo que solamente se toma conocimiento. Y claro, ante estas situaciones, válidamente el Estado ha ido reaccionando. Y hay datos que son absolutamente sorprendentes. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Justicia, para ir puntualmente a la inducción del comentario que haces, en el año 2022, que es el último dato que se tiene, el Ministerio de Justicia, para la defensa digamos, para la protección, cuidado de los defensores de la Amazonía, de nuestros recursos, destinó 40.000 soles para todo el año. Pero de esos 40.000 soles, ningún sol llegó efectivamente por una acción de defensa, sino que se diluyeron en consultorías y viajes y alguna que otra exposición. Te puedes imaginar, estamos en una situación absolutamente grave y urgente porque la intensidad de la depredación de la Amazonía, digamos, se pone cada vez más aguda. Actividades que tú mencionaste, mafiosas, para aprovecharse los recursos, están totalmente activados y estos mecanismos cada vez se perfeccionan, tanto en la perniciosidad de la amenaza al defensor de la Amazonía, como, digamos, en el lavado de los productos de sus actividades. Y estamos hablando principalmente de la actividad ilícita de la tala ilegal de bosques para madera, el tráfico de madera, totalmente. Es decir, quizás es la causa más importante y la que le sigue, digo, en términos de Amazonía en general, el tráfico de madera casi en toda la Amazonía
Y luego el tráfico de tierras. Ahí hay otra irresponsabilidad total al ir promoviendo articulaciones carreteras sin implementar los planes de ordenamiento territorial, puesto que ya tenemos la zonificación ecológica y económica. Eso es brutal también, tráfico que trae como consecuencia asesinatos, etcétera, amenazas, desplazamiento de comunidades, etcétera, ¿no? Y luego ya focalizadamente la minería ilegal y el narcotráfico, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Hay advertencia, hay alertas? ¿Se conocen por las propias denuncias que formulan los dirigentes, las comunidades, ¿no? ¿No se les presta atención? ¿No hay condiciones de brindarles seguridad en zonas alejadas? ¿Qué es lo que ocurre realmente? ¿O es que Eh, 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 la toma de control de estas mafias también es el otro tema, ¿no? Bueno, es que lo que ocurre, las denuncias son constantes, tanto para los mestizos asentados y que empiezan a tener conciencia ambiental y empiezan a proteger sus territorios, sus recursos, y empiezan a escalar a actividades más sustentables, denuncian a ilícitos penales en materia de uso de los recursos. Y luego también las comunidades que ven invadido lo que ellos consideran sus territorios, pero que todavía ahí hay un problema de titulación en muchísimas de ellas, donde el Estado es muy paquidérmico, tortuguesco, muy lento, y deliberadamente parece que se establece esa lentitud, ¿no? Ahora, a la actitud deliberada, sospechosa de la lentitud del Estado, a la misma parsimonia normal que tiene nuestra burocracia, imagínate, es una cosa de nunca acabar. Entonces, por eso es que ahí se aplastan las denuncias, no se les dan el trámite. A la mayoría de las denuncias ahí en las imágenes que pasé hay un cuadro digamos, de afecciones, donde la mayoría de esas denuncias quedan, se archivan, se sedimentan en todo digamos, el cúmulo de papelería del Estado y no se materializan. Una que otra va llegando, va culminando, va avanzando, ¿no? Entonces, eso es el tema. ¿Por qué? Porque las mafias se organizan, van actuando en el marco de un canal de corrupción para que estas no se efectivicen, ¿no? Es que los volúmenes, digamos, monetarios que se manejan en estas actividades son asombrosos, ¿no? Basta decir que en un quinto o un 20% de lo que el Perú produce en general, en todo el Perú, por ejemplo, en el tema de oro, viene de la minería ilegal, ¿no? Entonces ahí hay muchos miles de millones de dólares que son adquiridos ilegalmente, para ser específico, más de casi 2.000 millones de dólares. Entonces, los recursos son infinitos. Estoy hablando solamente de una actividad focalizada como es la minería ilegal, pero ahora la otra práctica extendida en toda la Amazonía, que es el tráfico de madera, ya te puedes imaginar. No tengo datos al respecto, pero es monstruoso el volumen de dinero que se maneja y la maquinaria de corrupción que se implementa, ¿no? Así David, ayer conversaba con Alberto Cabrera, que es coordinador del diario Voces en Tarapoto, ¿no? Y una persona que tiene bastante información sobre lo que acontece, la forma como operan estas mafias criminales, ¿no? Y no solamente en San Martín, sino en otros puntos de la Amazonía, ¿no? Absolutamente. Ahora, tú que eres una persona bien informada, ¿qué zonas son las consideradas calientes, esas zonas donde operan estas mafias criminales? Mira, en realidad la parte sur del departamento de San Martín, centro y sur, es absolutamente, como tú dices, una zona muy caliente en este tema. Toda la parte del centro de la Amazonía peruana, que es la zona de Ucayali, ¿no? Estos son los puntos más álgidos y claro, lo que tenemos ya, el antro de la impunidad total ya es, madre de Dios, con la minería ilegal, ¿no? Y ahí los asesinatos son a la flor del día. No sé, hay unas imágenes que pasé sobre minería ilegal y cualquiera lo puede ver en Google, puede entrar y mirar cómo es que operan, pero a la luz y a la vista y paciencia de todo el mundo, y el Estado no ingresa. En todas estas zonas que menciono, el Estado no existe para efectos prácticos. O sea, bueno, estamos dentro del mapa, en el Estado, digamos, que nos identifica cartográficamente como pertenecientes a la comunidad nacional peruana, pero
en la práctica el Estado no existe, es el reino de la impunidad y sálvese quien pueda, ¿no? Y la ley del más fuerte. Entonces, estos son, digamos, los puntos más calientes que tenemos y que están siendo objeto de depredación, el tráfico de maderas especiales como el tornillo, en el caso del tráfico de madera, ¿no? La caoba, el cedro y otras variedades más que tenemos muy valiosas en nuestra Amazonía. Cuando podíamos tranquilamente estar trabajando iniciativas forestales importantes, porque ya en otra reflexión amazónica hablamos de la extraordinaria, la tremenda potencialidad forestal que tiene después de Brasil el Perú, pero sin embargo nosotros no exportamos nada, más bien somos deficitarios en la balanza comercial maderera con Chile, absolutamente, más compramos a Chile que lo que podemos vender afuera de madera, es impresionante. El mercado local podría ser ya una fuente de ingresos tremenda para iniciativas forestales en la Amazonía, pero por ahí el Estado nuevamente es sumamente, terriblemente lento, criminalmente lento, diría, para implementar iniciativas que nos lleven a actividades más sustentables y que podrían minimizar ya la acción de las mafias y de repente eliminar su presencia frente al establecimiento de actividades legales, ¿no? Ahora, en este tema de la deforestación, ¿estamos perdiendo la batalla, crees tú? Totalmente, absolutamente. No pasamos realmente de talleres, de consultorías, de iniciativas pálidamente algunas iniciativas de la cooperación internacional para tratar de mitigar el asunto, pero no lo hacemos con alternativas realmente económicamente viables. Estamos con pequeñas cosas que no tienen ninguna sostenibilidad económica y eso es lo preocupante. Entonces nunca el agricultor, digamos, el campesino, el poblador, el emprendedor en la Amazonía va a ver en estas sugerencias alguna oportunidad. No tenemos un trabajo sólido. Sé que CERFOR está implementando la motivación para establecer negocios forestales en la Amazonía, en San Martín, me parece Cajamarca, Huánuco, puntualmente en Ucayali y Madre de Dios. Pero necesitamos más potencia. De no hacerlo, realmente, como tú dices, vamos a seguir perdiendo la batalla contra la deforestación, que cada vez avanza de una manera inmisericordia, ¿no? Tanto por la apertura de carreteras como por la extracción ilegal de madera y o el establecimiento de plantaciones de cultivos ilícitos, ¿no? Eso es. Pero ayer también me explicaba Alberto Cabrera que cómo se mueven estos circuitos de ilegalidad, cómo se mueven, ¿no? Cómo transitan desde la Sierra de Piura, Lambayeque, ingresan a la zona de la Amazonía, ¿no? Y también hay otros corredores donde se generan todos estos espacios de actividades ilícitas, ¿no? Pero no solamente es la tala ilegal, ¿no? No es la deforestación, sino también narcotráfico, trata de personas, etcétera, minería ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos frente a un combo muy, pero muy peligroso, ¿no? Estamos advertidos, si no se hace nada a tiempo, vamos a seguir lamentando estos hechos. Realmente sí, y vamos a seguir lamentándolos porque, vuelvo a repetir, no tenemos iniciativas efectivas. Lo que ocurre es que si, por ejemplo, nosotros aquí en las regiones, en los territorios amazónicos, nuestros gobiernos tendrían mucho más potestades de gobierno, mucho más competencias, se podían promover actividades interesantes. Nosotros acá sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, ahorita estamos ubicados en esta zona boscosa. Aquí hay unos árboles que ves alongados, muy largos y todo. Estos son árboles de melina. Esta es una especie forestal introducida de la India. Tiene un rapidísimo crecimiento y una madera más dura que el pino, y por lo tanto de mejor uso y podría encontrarse mejor mercado. Nosotros ya lo tenemos acá y te apuesto, doble contra sencillo, como dicen los apostadores, mi querido José, que en el ministerio correspondiente no tienen ni idea de lo que esto existe. El Estado no tiene ni idea de que esto existe, ¿no? Por más esfuerzo que haga el titular del sector, abajo no tienen el apoyo suficiente con conocimiento, con manejo de estrategias
o de alternativas para poder paliar un poco el tema. Entonces, nosotros sabemos cómo hacer las cosas, ya tenemos experiencias, tenemos conclusiones muy importantes, podríamos trabajar en iniciativas de este tipo, pero que las competencias de gobierno en materia de administración de concesiones forestales, por ejemplo, en el tema de pequeña y mediana o minería artesanal y pequeña minería y mediana minería también, que vendrían las competencias absolutas a los gobiernos regionales. Definitivamente entendemos que habrían niveles de corrupción, pero por la cercanía de la acción vigilante de la población y de los mecanismos de control que estamos nosotros acá, podría ser más fácil solucionar el tema. El centralismo, bajo un modelo de Estado como el que tenemos, unitario, centralista, limacéntrico, va a permitir que todas estas anomalías que aterrizan en crímenes espantosos sigan ocurriendo. Necesitamos reformar profundamente el Estado, y en otro espacio de reflexión dijimos que por lo menos la Asamblea Nacional, su Cámara Baja de Diputados, debería tener una composición con relación al territorio y no en relación solamente a la población, y de esa manera seguiríamos siendo deficitarios en reflexión en la Amazonía, ¿no? Muy bien, mi estimado David Landa, como siempre muy reconocido por esta comunicación cada sábado a través de Reflexiones Amazónicas desde Moyobamba, siempre echándole una mirada a nuestra Amazonía. Saludos, David, muy amable. Muy amable, José, muchas gracias. Muchas gracias. Eran nuestras Reflexiones Amazónicas de cada fin de semana con David Landa. Pausa, regresamos con más en la semana. Reflexiones Amazónicas con David Landa.